Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años de experiencia enseñando los hispanohablantes inglés. Hoy en esta clase vamos a ver el past continuous, o como se llama en español, el pasado continuo. Antes que empezamos la clase, no olviden que ahorita se puede unirse a mi canal aquí en YouTube. Abajo en la descripción de este video voy a poner un enlace donde pueden hacer un clic para unirse. Ahí vamos a tener cada semana una clase en vivo y solo los que están unidos al canal pueden platicar en el chat. Hay otros beneficios también. Voy a poner enlace abajo. Otra cosa es que si quieren pueden ir a mi sitio web www.inglesconrichard.com donde pueden descargar videos, PDFs y MP3s, incluso estos archivos de esta clase. Ok, very good. Vamos a empezar con la clase. Ok, vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a ver the past continuous o el pasado continuo, como se llama en inglés. Aquí tengo un texto de una fiesta. Voy a leer el texto primero y lo que tienen que hacer es primero esos verbos aquí, come, arrive, go, hear, break, leave, steal and decide. Esos verbos son en su forma base. Vamos a empezar con un tipo de ejercicio. Lo que tienen que hacer ustedes es poner el verbo correcto en los espacios, el verbo que corresponde en los espacios, en su forma del pasado, porque este texto es acerca del pasado. Voy a leer el texto y voy a soltar los espacios ahorita y después ustedes pueden intentar poner los verbos en su lugar correcto. Pueden parar el video o si están en mi sitio web inglesconrichard.com pueden descargar el PDF, parar el video y escribir en el PDF. When Mr. and Mrs. Brown, something, algo, away on vacation, they, something, their teenage son, Brad, alone in the house. Brad, age 17, didn't want to go. His parents said he could have some friends to stay. However, Brad, something, to have a party. Things started to go wrong. 50 gate crashers, something. Something furniture, smashed windows, and something money. When Mr. and Mrs. Brown, something, the news, they something home immediately. So, yo digo something aquí, algo, eso, ustedes tienen que poner el verbo correcto en su forma del pasado. Aquí tengo algo de vocabulario, palabras que hemos visto antes. Vacation es vacaciones, en Estados Unidos dicen vacation. En Inglaterra dicen holiday. Aquí tengo vacation escrito aquí. Gate crashers son intrusos, personas que llegan a la fiesta sin invitación. Y smash es como romper un vidrio. Ok, lo que pueden hacer es poner el video en pausa e intentar poner el verbo correcto en su forma del pasado en los espacios o simplemente escribirlos en su orden en una hoja. Ok, vamos a seguir con la próxima ejercicio. Este es como una introducción, el pasado continuo, y tal vez pregunten, ¿por qué hacemos un ejercicio en el principio? Bueno, primero este ejercicio trata del pasado simple que hemos visto antes, y el segundo ejercicio es para que empiecen a pensar en este tiempo y cómo se usa este tiempo. Aquí tengo 1, 2, 3 frases. Esas frases están en el pasado continuo.
tenemos because she was revising for exams. Everyone was having a good time when suddenly, and some of them were carrying knives. Esas frases tienen que ir en este texto. Pero ¿dónde? Ustedes tienen que meter esas frases en el lugar correcto del texto. Por ejemplo, because she was revising for her exams, tal vez va aquí después furniture. They smashed furniture because she was revising for her exams. Puede ir aquí. Eso no es necesariamente la respuesta correcta. Lo que quiero es que ustedes lean esas frases, lean el texto y meten las frases en su lugar, en el lugar correcto en el texto. So, aquí tenemos, pon el video en pausa y si estás en inglés con richard.com, baja el PDF y pueden escribir así en el texto ahí si está impreso. Si estás en YouTube, bueno, ponle el video en pausa y escribe en un cuaderno o algo las respuestas. Ahorita vamos a la próxima pantalla donde tengo las respuestas y el texto con los verbos aquí en el pasado, en el lugar correcto, y las frases también en su lugar correcto en el texto. Vamos a la próxima pantalla. Ok, aquí tengo el mismo texto, otra vez solo en inglés. En la próxima pantalla tengo la traducción a español, pero aquí tengo solo en inglés. Y voy a leer con los verbos que vimos antes. Esos fueron los verbos. Están en rojo. Son los mismos verbos, pero en el pasado. Y en negro tengo las tres frases en su lugar correcto. Voy a leer. When Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son Brad alone in the house because he was revising for exams. Brad, age 17, didn't want to go. His parents said he could have some friends to stay. However, Brad decided to have a party. Everyone was having a good time when suddenly things started to go wrong. 50 gatecrashers arrived, and some of them were carrying knives. They broke furniture, smashed windows, and stole money. When Mr. and Mrs. Brown heard the news, they came home immediately. Ok, very good. Entonces aquí tengo los verbos, los mismos verbos que vimos en la pantalla anterior que tuvimos que poner aquí en los espacios. Tenemos primero come, tenemos arrive, go, hear, break, leave and decide. Pero como este texto trata del pasado, tuvimos que poner los verbos en su forma del pasado. Entonces el pasado de come is came, es irregular. El pasado de arrive is arrived, con ed. Recuerden, los verbos regulares en el pasado terminan en ed. El pasado de go is went, el pasado de hear is heard, break, broke, leave, left, y el último es regular, decide, decided. Y esos verbos están aquí en el texto en rojo. Después tenemos las tres frases en el pasado continuo y están en sus lugares correctos. En la próxima pantalla vamos a ver la traducción en español y después vamos a ver este tiempo, la estructura de este tiempo y los usos de este tiempo. Pero pueden observar ahorita que más o menos es sujeto. He was revising. Everyone was having, and some of them were carrying. Some of them were carrying. So, este tiempo está formado con el sujeto, el verbo be en el pasado, el was or el were,
más el verbo con ing. Vamos a ver este mismo texto en español. Ok, aquí tengo el texto en el inglés y en el español. No lo voy a leer el texto una vez más porque ya lo he leído. Lo que pueden hacer ustedes es otra vez poner el video en pausa y si quieren pueden revisar cualquier palabra que no entienden aquí comparando el inglés con el español. Vamos a seguir entonces con la próxima pantalla. Ok, aquí en esta pantalla tenemos algunas de las reglas, pero vamos a ver más en otra pantalla la estructura. Aquí es el mismo texto. Y aquí dice, las frases en rojo están en el pasado continuo tiempo y los verbos en negrita son en el pasado simple. So, es el mismo que vimos en la pantalla anterior. When Mr. and Mrs. Brown went, pasado simple, away on vacation, they left, pasado simple, their teenage son Brad alone in the house because he was revising for exams. Pasado continuo. ¿Qué es el pasado continuo y cómo lo usamos? El pasado continuo es un tiempo que refiere a una acción del pasado que estaba en desarrollo o inacabada. Inacabado o en desarrollo en el momento en el pasado de que estamos hablando. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos. Bueno, aquí mejor que uso este tiempo. Mr. and Mrs. Brown went away on vacation. They left their teenage son Brad alone in the house because he was revising for his exams. Eso significa que este verbo aquí está en el pasado y este verbo aquí está en el pasado. En un punto de tiempo en el pasado, Mr. and Mrs. Brown went away on vacation. Se fueron en vacaciones. Es en el pasado. Sabemos que es en el pasado porque el verbo está en el pasado. No decimos aquí cuándo, pero vamos a decir que fue la semana pasada, por ejemplo. They left. En este mismo punto en el pasado, porque este verbo también dejaron su hijo, they left their son, Brad, alone in the house because he was revising for his exams. Eso significa que esta acción fue en desarrollo cuando ellas se fueron. Esta acción fue inacabado. Empezaba antes que se fueron en vacaciones y siguió después que se fueron en vacaciones. Aquí tengo otros ejemplos. Aquí tenemos dos verbos en el pasado. Esta línea representa el tiempo. When we arrived en este punto. Y she cooked. Dos cosas que pasaban seguidos en el pasado. Pero en el segundo tenemos when we arrived o we arrived es el mismo punto en el pasado, pero aquí when we arrived she was cooking. En este eso significa que la acción de cooking o cocinando empezaba antes que nosotros llegamos. We arrived en este punto. Ella empezaba cocinando antes y siguió cocinando después. We arrived, she was cooking. So, aquí tengo las dos frases escritas. When we arrived, she cooked dinner. Cuando nosotros llegamos, ella cocinó. And when we arrived, she was cooking. Cuando nosotros llegamos, ella estaba cocinando. Creo que es la misma regla en español. Un largo actividad interrumpido por un corto actividad. El largo es she was cooking. Aquí hay otro ejemplo. Everyone was having a good time when suddenly es de pronto, de repente, things started to go wrong. Everyone was having a good time. Es una actividad en desarrollo, en progreso en este punto en el pasado.
Otro ejemplo aquí, 50 gate crashers arrived. Este es en el pasado, es un punto en el pasado. And some of them were carrying knives, llevando cuchillos. Eso significa que antes que llegaron tuvieron los cuchillos y después también tuvieron los cuchillos. Es el pasado continuo. Ok, y este tiempo, ese es como formamos este tiempo. Y vamos a ver también otras reglas que tenemos aquí. Para formar tiempo, afirmaciones y negativos, primero necesitamos, como siempre, con todos los tiempos en inglés, el sujeto. I, he, she, we, you o they. Después necesitamos el verbo be en el pasado, que corresponde al sujeto correcto. En este caso con I, he and she es was y con we, you and they is were. Y la próxima cosa que necesitamos es el verbo con ing. So es I was talking, he was talking, she was talking. And we were talking, you were talking, they were talking. Es muy parecido al presente continuo que hemos visto antes. La diferencia es, si recuerden, con el presente continuo, aquí usamos el verbo be en el presente, el am, is o are, porque en el presente el verbo be tiene tres formas y en el pasado solo dos. Y para formar negativo, súper fácil, solo tenemos que agregar la palabra no. I was not talking. We were not talking. Pero como siempre, los nativos usan las contracciones wasn't and weren't. Entonces es I wasn't talking, he wasn't talking, she wasn't talking, we weren't talking, you weren't talking, they weren't talking. Preguntas. Como siempre en inglés, para formar la pregunta tenemos que poner el verbo auxiliar primero, seguido por el sujeto. Estamos cambiando el orden. En la afirmación es I was, en la pregunta es was I. Entonces, en las preguntas primero tenemos la palabra de pregunta, si hay uno, porque a veces no hay, porque si es una pregunta de sí o no, no lleva la palabra de pregunta. Después necesitamos el verbo be en el pasado, was o were. Después el sujeto y después el verbo principal con ing. What was I doing? What was he doing? What was she doing? What was it doing? What were we doing? What were you doing? What were they doing? Y también tenemos aquí dos preguntas en cual la respuesta es sí o no. Y tenemos las respuestas cortas. Was he studying yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Were they studying yesterday? Yes, they were. No, they weren't. Usos del pasado continuo. Número 1. El pasado continuo expresa una actividad pasada que tiene duración. Por ejemplo, I met her while I was working in London. Aquí está el pasado. Frecuentemente usamos el pasado en combinación con el pasado continuo. El pasado se usa para una actividad corta y el pasado continuo para una actividad larga. Debería decir el pasado simple es para la actividad corta y el pasado continuo es para la actividad larga. Aquí tengo en español y aquí estamos usando otro tiempo que no existe en el inglés. Este tiempo, creo que es más común usar este tiempo en español, pero este tiempo no existe en inglés. Entonces aquí tenemos que usar el pasado continuo, que más en el español es como estaba trabajando.
So, aquí el largo actividad es I was working in London. Este tal vez duraba 6 meses, vamos a decir. And I met her. Es solo duraba, no tenía duración. Nos conocimos ya en un momento. Es una actividad corta. Segundo uso, la actividad comienza antes de la acción expresada por el pasado simple. Por ejemplo, es lo mismo, pero otra manera que lo que he explicado antes. She was cooking dinner when he arrived. Ella empezó a cocinar la cena antes, él llegó y ella siguió cocinando. Was cooking es la actividad que tiene duración, es actividad larga. Tercer uso, el pasado continuo expresa una actividad en progreso antes y probablemente después un tiempo en el pasado. Por ejemplo, when I woke up this morning, it was raining. Empezó a llover antes que me desperté y siguió probablemente lloviendo después. Esos son los usos del pasado continuo y este es la estructura. Ok, muy bien, vamos a seguir con algunos ejercicios. Ok, en esos ejercicios tengo primero 5 preguntas y en esas preguntas tengo un verbo, 2 verbos en cada uno, creo. 1, 2, 1, 2, 1. En este solo hay uno, 1, 2, 1, 2. En el 3 solo hay un verbo. Lo que tienen que hacer es escoger la forma del verbo correcto. Por ejemplo, while I shopped or was shopping this morning, I lost or was losing my cell phone. O sea, en cada uno de esos tienen el verbo en el pasado simple, shopped, and un verbo en el pasado continuo. Y tienen que escoger el verbo correcto. ¿Cuál es la forma del verbo correcto aquí? Shopped, pasado simple, or was shopping, pasado continuo. Y aquí es lo mismo. Tengo el mismo verbo, lost. Aquí tengo los verbos shopping, es ir de compras, lose, es la forma base, lost es la forma en el pasado, en español es perder. ¿Cuál es la forma correcta aquí? Lost, que es el pasado simple de lose, es un verbo irregular, o was losing, que es pasado continuo. Ok, pueden poner video en pausa, voy a mostrar la respuesta a esta pregunta. Lo correcto es este. While I was shopping this morning, I lost my cell phone. While I was shopping this morning, I lost my cell phone. Esta es la forma que tienen que usar porque was shopping es la actividad largo. Esta actividad es largo, entonces tenemos que ponerlo en el pasado continuo. Y la otra actividad es la actividad corta que interrumpió el shopping. Estaba haciendo compras y perdí mi teléfono. Número 2. Last week the police stopped or were stopping Alan in his car because he drove or was driving at over 80 miles an hour. Lo mismo escoge aquí pasado stopped or were stopping, pasado continuo. This is pasado simple. And pasado simple drove or he was driving, pasado continuo. Pon el video en pausa si necesitan más tiempo. Aquí son las respuestas. Y la respuesta a este es last week the police stopped Alan in his car because he was driving at over 80 miles an hour. So otra vez, el largo actividad was driving. He empezó driving is manejar, empezó manejando antes que la policía lo paró. Por la policía lo paró es la actividad corto, ese es el largo, lo paró es el corto.
Tercero, en este solo hay un verbo, es una pregunta. How did you cut your hand? Cut is cortar. Or how were you cutting your hand? Cut en el pasado es lo mismo. Es cut en el presente, cut en el pasado. Cut, cut. So, ¿cuál es la pregunta correcta aquí? How did you cut your hand? Or how were you cutting your hand? Si necesitan más tiempo a responder, pon el video en pausa. Y vamos a ver la respuesta. How did you cut your hand? No se puede decir, how were you cutting your hand? How were you cutting your hand? I was cutting my hand is como eso. Una acción con duración. ¿Quién va a hacer eso? Imagínate, eso es un cuchillo. Cuando se corta es solo una vez así. How did you cut your hand? No se puede decir. Gramáticamente sí se puede decir, how were you cutting your hand? Pero no tiene sentido porque nadie lo va a hacer Entonces, lo correcto es, how did you cut your hand? Sí, una actividad sin duración. Number 4. I cooked or was cooking and I dropped or was dropping the knife. Drop es cuando una cosa se cae por accidente. I cooked or I was cooking and I dropped or I was dropping the knife. Vamos a ver la respuesta. I was cooking and I dropped the knife. Otra vez, cooking es largo, la actividad que tiene duración, pasado continuo. Dropped, corto actividad, pasado. Y la última de esas preguntas, when I arrived or when I was arriving at the party, everyone had or was having a good time. Pasado simple, pasado continuo, pasado simple, pasado continuo. Voy a mostrar la respuesta When I arrived, everyone was having a good time. La gente estaba en la fiesta, disfrutando la fiesta antes que llegó y después. Espero. Ok, en esas preguntas tal vez un poco más difícil. Completa las oraciones con los verbos en el pasado simple o el past continuous. Aquí está en Spanglish, debería decir el pasado continuo, porque lo demás está en español. Ok, aquí tengo los verbos go y meet while I go. So, es como el antes, pero en esta ocasión no lo he escrito las dos opciones. Tienen que formar el tiempo ustedes completamente. Ese es el verbo base. So, aquí voy a dar ayuda en el primero. While I was going or I went to work this morning, I was meeting or I met an old friend. ¿Cuál es correcto? En el primero estoy dando las opciones como los anteriores. Vamos a ver la respuesta. Si necesitan más tiempo, pon el video en pausa. While I was going to work this morning, I met an old friend. Largo actividad, pasado continuo. Corto actividad, pasado simple. El pasado de meet is met. Número 2. I not want to go out because rain and I didn't have an umbrella. Pon el video en pausa si necesitan más tiempo. La respuesta es I didn't want to go out because it was raining and I didn't have an umbrella. Pasado negative. Didn't want to go out because it was raining. Largo actividad, pasado continuo. Número 3. I watch the news on TV when my phone ring. Ring is el sonido que hace el teléfono. Decimos en inglés, the phone rings. Sonar el teléfono. ¿Cuál es el tiempo correcto aquí? ¿Pasado simple o pasado continuo? ¿Cuál es el tiempo correcto aquí? Vamos a ver las respuestas. I was watching the news on TV when my phone rang. Disculpe, rang debería estar aquí.
pero es lo mismo. I was watching the news on TV when my phone rang. El pasado de ring is rang. Largo actividad. Estaba viendo el tele. Tiempo. Una actividad que tenía duración. Pasado continuo. Rang. Pasado simple. Number 4. I say hello my son, but he didn't answer because he play on his Nintendo. Voy a mostrar la respuesta. I said hello to my son, pasado simple, but he didn't answer because he was playing largo actividad on his Nintendo. Y el último, he fall over while he run. Aquí fall over es caerse. Vamos a ver la respuesta. He fell over while he was running. Esa es el largo actividad y él se cayó. Ok, muy bien. Muchas gracias por ver mi video. No olviden que pueden unirse a mi canal. Abajo hay el enlace. Y también pueden inscribirte en mi escuela de inglés, inglesconrichard.com. Es todo para ahora. Muchas gracias por ver el video. Espero verte en la próxima. Goodbye.